Bueno, bienvenidos todos y todas. Esto sabrán, creo que queda más que supuesto, o más que demostrado que vamos a empezar a usar estos nuevos formatos de educación que están circulando hace tiempo, pero la verdad que uno como docente y la gran mayoría de los docentes no lo hemos aprovechado del todo. Quizás hacer esto desde una necesidad nos permite crear nuevas formas o empezar a utilizar viejas formas en nuevos formatos para educación, y mal que mal la creatividad siempre sale desde lugares complejos. Esta primera clase seguramente ya hemos hecho la presentación de cómo es que va a funcionar el seminario. eh, por primera vez es el segundo año que tiene el seminario, y parte de la primera clase y parte de los lugares que nos tocan a nosotros, que tienen que ver con la parte más social, psíquica, psicosocial, sería de la problemática de los consumos, está abordada por acá. Y nos parece que obviamente tenemos que empezar por este lugar donde nuestro objetivo principal es que ustedes empiecen a entender que las políticas, las estrategias y los dispositivos que se han implementado en los últimos 100 años en el mundo tienen una lógica interna, que esa lógica interna no siempre responde a la supuesta lógica que quieren expresar, y que logramos pensar un poco cuáles han sido las consecuencias, que ya las tenemos demostradas, ya las tenemos hasta científicamente eh, digamos, estudiadas, de cuáles son los efectos de aplicar determinadas políticas y determinadas estrategias desde desde el abordaje de lo que es la problemática de los consumos. Este término, que no es nuevo, hace varios años que está circulando, pero quizás no es el más habitual que se utilice, que es el término del consumo problemático de sustancias psicoactivas. Es una política, es una estrategia. Vamos a tratar de desarrollarlas, pero quiero resaltar como primera instancia es que nosotros no usamos el término, eh, digamos, de adicciones. Adicciones es una parte de la problemática del consumo. Ya hoy por hoy casi hasta está empezándose a implementar que la cuestión no es el problema de los consumos, sino que es el problema eh, perdón, no es el problema de los consumos de sustancias únicamente, sino que hay varios consumos que tienen una problemática y que tienen una problemática muy similar o tienen efectos muy similares hoy por hoy a lo que son las problemáticas del consumo, ¿no? Como son, ejemplo, el consumo de redes sociales, la ludopatía, las compras compulsivas. Hay varios ejemplos que cada vez también están más estudiados. Hace muy poco la OMS empezó a establecer que las problemáticas de los consumos, por ejemplo, de videojuegos, de redes sociales, eran también una problemática a la salud, y nosotros resaltamos siempre esta cuestión de que cómo es que uno llama, cómo es que uno nombra un problema, dice mucho más allá que un nombre. Dice una manera de pensar, y las intervenciones en salud siguen siendo intervenciones sobre humanos, ¿sí? Todo lo que estamos viviendo sobre las medidas sociales que son para, eh, digamos, sí, intervenir sobre un fenómeno natural como es el emergente de un virus, no dejan de ser políticas y no dejan de tener efectos siempre en la cuestión subjetiva. ¿Sí? Quizás en esto lo vemos de una manera descarnada, casi ficcionada, para lo que creíamos que podía llegar a pasar, pero a veces de una manera menos visible y con efectos subjetivos mucho más grandes, terminan apareciendo este tipo de situaciones. Así que esta es un poco la presentación de, de qué se va a tratar en líneas generales la clase de hoy. Eh, a modo introductorio, esto lo vamos a desarrollar un poquito más, pero ustedes siempre tengan presente que la problemática del consumo no es solamente una problemática de la sustancia en sí. Cuando uno habla de adicciones o cuando uno nombra la problemática de los consumos como una problemática de drogas,
está llamando a un problema por solamente uno de los elementos. Entonces, si uno cree que el problema es solamente uno de los elementos, vamos a encontrar discursos que tienen que ver con el orden de la seguridad nacional. Si el problema son las drogas, entonces lo que se tiene que plantear son políticas sobre la sustancia en sí. Y cuando uno plantea una problemática sobre la sustancia, termina planteando problemáticas que hacen al comercio de esa sustancia, a la producción de esa sustancia, al narcotráfico o al tráfico de narcóticos, ¿no? De ahí viene el término narcotráfico, de, de esa sustancia, como si la sustancia en sí fuese un problema y no que el problema tiene que ver con una sustancia en relación a un sujeto y en relación a un contexto. ¿Sí? Nosotros definimos problemática desde esas tres patas que se conjugan en cada caso, en cada situación particular y donde también se pueden establecer políticas a realizar eh, con más énfasis en alguno de esos ejes, ¿sí? Pero eh, lo que no podemos hacer es un reduccionismo, es creer que aplicando acciones sobre un solo de esos ejes se va a solucionar o se va a cambiar una problemática y también tenemos que hasta analizar qué tipo de problemática es, a qué problemática nos estamos refiriendo. Así que esta tríada que ubica al sujeto, a la sustancia del contexto, tenemos que entender que nosotros el problema de eso lo vemos en la intersección de esos tres grupos. ¿Sí? Cada uno de esos grupos, digamos, tienen problemáticas en sí y nosotros acá vamos a tratar de hacer una presentación general de esto. Les decía, disculpen, tuve que interrumpir, pero bueno, estas cosas uno no encuentra un lugar tranquilo y trata de evitar ruidos de fondo de perros de vecinos. Pero bueno, pasa en el aula, pasa acá. Les decía, la historia esta de estas dos ciudades, Sodoma y Gomorra, que parece que vivían en una situación muy ajena a lo que Dios quería, todo salvo la familia de Lot, que Dios le advierte que iba a destruir estas dos ciudades porque estaban plagadas de pecado y que debía marcharse con su familia, con su mujer y sus dos hijas, pero lo único que le advirtió era que no, mientras estaban huyendo de la ciudad y Dios estaba destruyéndolas, no debían volver la vista atrás. Eh, Esto es interesante como aparece acá en la Biblia, pero también aparece en el mito de Orfeo, que va a rescatar a su amada al infierno y le plantea de que también no había que dar vuelta a la vista. Creo que es un fenómeno metafórico interesante en la literatura y no deja de ser en la cultura, pero bueno, el caso es que mientras huía, la mujer de Lot no resiste y mira atrás para ver la destrucción y en ese momento se convierte en una estatua de sal. El tema es que, bueno, Lot y sus hijas se logran salvar y el punto es donde habían quedado solos ellos en el mundo y las hijas vuelven, digamos, sobre la idea de que, digamos, de engendrar nuevos hijos y el único hombre que estaba era su padre, así que le proponen a su padre algo que él rechaza de cuajo y la única manera de acceder a esto fue emborrachándolos. La pintura que está acá en el centro, ¿sí? Lo que también se muestra desde desde la cuestión cultural es como el uso del vino es utilizado para hacerle hacer a una persona algo que no haría bajo, si no estuviera bajo el influjo de esa sustancia, ¿sí? Y que bajo, digamos, esa condición los humanos hacen cosas que no harían en otras condiciones. Pero decía, de vuelta, algo más para referenciar que siempre ha estado presente esto. Incluso fuimos por el lado, digamos, del otro lado del mundo, de este lado del Atlántico. También las culturas, digamos, de los pueblos originarios está esto presente en la tradición de los pueblos incas. Está esto también atado a la religión donde refería que, bueno, que a estos pueblos le tocó vivir en unas condiciones
bastante terribles, con una especie de castigo de un dios donde los hacen vivir en el altiplano, donde las condiciones son muy duras, pero que parece que otro dios benevolente le regala la hoja de coca a estos mismos pueblos para que puedan soportar las condiciones del altiplano. ¿Sí? De vuelta, como algo de lo religioso y algo de una sustancia psicoactiva aparece ahí a modo de castigo o a modo de regalo, a modo de supervivencia, eh, o digamos de una manera en que siempre está atado a una deidad y este consumo aparece de esta forma. ¿Sí? Siempre históricamente solamente el objeto de consumo, droga, estaba en lo social, tenía que ver con algo de regular lo social y esa regulación de lo social estaba hecho a través de la religión, de ciertos preceptos religiosos que se tenían que cumplir o que estaban en su origen o que estaban de alguna manera atado a algo de la deidad. ¿Sí? ¿Esto fue así hasta cuándo? Bien, hasta más o menos mitad del siglo XIX. Eh, ¿Qué significa que esto fue así? Que el objeto droga hasta ese momento no era solamente más que un objeto de uso. Esto cambia, cambia según ciertos autores, en los cuales yo coincido. Esto cambia a partir de la guerra del opio. No sé si la han escuchado nombrar, pero fue una guerra que se estableció en primer lugar entre China e Inglaterra, y es interesante ver cómo es que se da esta guerra, qué es lo que sucedía. Ya lo conocen, digamos, en Argentina, cuando nosotros estudiamos historias y las invasiones inglesas tenían que ver con lo mismo y tenían que ver con el mismo origen, este afán que siempre ha tenido Inglaterra y sobre todo después de la revolución industrial, de establecer relaciones de comercio, de libre comercio con naciones, y el tema es que en ese momento Inglaterra dependía mucho de la mano, perdón, de la, sí, de los bienes que tenía China, que tenían que ver con bienes de producción de materia prima, y que esa materia prima ellas la necesitaban para industrializarla. El problema es que la balanza comercial no les cerraba a los ingleses, y sabemos cómo son de preocupados los ingleses para que la balanza comercial cierre. Y el punto era que cuando ellos le querían vender algo a los chinos de lo que producían, a los chinos no les interesaba nada de lo que Inglaterra producía. Salvo algo que encontraron, y es que el pueblo chino consumía opio, fumaba opio, en la foto que ustedes pueden ver acá. eh, es, es lo que están haciendo, ese es un fumadero de opio, pero eso en realidad es posterior a las guerras del opio. Pero bueno, veían que el único bien de consumo, el único bien de uso, se llama así a los bienes de consumo, al bien de uso, que podían llegar a intentar comerciar con China en el opio. Inglaterra en otras colonias que tenían habían empezado a producir opio y habían empezado a comercializarla. El tema es que acá sí el aumento de la oferta de opio generó toda una demanda que durante siglos y siglos el consumo en China no estaba prohibido y estaba autorregulado de distintas formas, de lo social y lo de religioso. De golpe empieza a registrarse la primera eh, epidemia de problemas de consumo en China. Digamos, esto se da en un contexto donde China prohíbe no solo digamos, la venta del opio, es decir, que trajeran o que llevaran, mejor dicho, opio de fuera de China adentro de China para venderlo estaba prohibido. Lo que continuó fue la prohibición de la venta del opio en sí. Esta prohibición de la venta del opio lo único que hizo fue generar un aumento del consumo, no solamente por la oferta, sino por el decreto de prohibir el consumo. A todo esto llegó a establecer dos guerras con Inglaterra, las cuales perdieron. Dato anecdótico de esa pérdida fue que Inglaterra se queda con Hong Kong y la devuelve a China hace muy poquitos años atrás. Bueno,
más allá del de hecho histórico y anecdótico, que a mí las cuestiones estas históricas siempre me interesan para, no por el hecho en sí, sino para entender un montón de nuestra realidad, de cómo se vivencia. Este es el primer, digamos, es el primer lugar donde el objeto droga deja de ser un bien de uso regulado fuertemente por lo social y regulado fuertemente por lo religioso para convertirse por primera vez en un bien de cambio. ¿Sí? Es decir, ya este objeto no valía solamente para utilizarlo, sino que tenía un lugar que era equilibrar esta famosa balanza comercial. Así es como eh, históricamente la humanidad había utilizado las drogas de una manera hasta este año, y a partir de esta época empieza a utilizar las drogas desde otro lugar muy diferente. Es también, como les decía, para esta época, durante la mitad del 1800, donde en China y en Inglaterra aparecía esto y empezaba a darse un fenómeno social de consumo por primera vez como problemática social y de salud. A la vez el objeto droga empieza a convertirse desde otro lugar, desde otra mirada. ¿Sí? Y esto también tiene que ver con algo, con un avance que se da para la época de la Guerra Civil Estadounidense, que si lo han estudiado, lo han visto en un montón de películas y de series, fue una guerra particularmente cruenta porque los avances tecnológicos también estaban diseñados en establecer cada vez mejores formas de aniquilar al enemigo o neutralizarlo, y la cantidad de gente que estaba implicada en esta guerra era cada vez mayor. Para esa época sí, se juegan, aparecen dos movimientos, mejor dicho, dos fenómenos científicos. Una es la síntesis de la morfina a partir del opio, ¿sí? Como una sustancia farmacológica, que seguramente en los otros módulos van a estudiarla, pero como mucho más refinada, mucho más eh, sí, mucho más práctica a la hora de aplicar, mucho más con un conocimiento científico médico detrás sobre el contexto y la manera de aplicar y en qué momentos aplicar la morfina, y también lo que se descubre en ese momento, lo que se inventa, mejor dicho ahí, es la aguja hipodérmica. ¿Sí? Lo que dicen los historiadores era que el avance de esta tecnología lo que convirtió eran a los hospitales de campaña por primera vez en la historia en lugares silenciosos, ¿no? Uno se imagina lo que ha sido un hospital de campaña en aquella época, y lo que un hospital de campaña se convertían, eran lugares tranquilos, eran lugares donde podemos ver, por ejemplo, que esa foto es real, la que estamos viendo, es un médico que estaba pronto a amputar la pierna de un soldado herido, que en otro momento hubiera sido una escena terrible. Vemos que es una escena relativamente tranquila. Bien, esto que trajo un beneficio a la hora de la aplicación militar eh, de estos fenómenos, empieza a aparecer tiempo después algo que en su momento se llamó el mal militar. ¿Qué era esto? Había un montón de soldados que habían sido tratados con morfina, que concurrían a los médicos refiriendo un sinnúmero de dolores y malestares difusos que no tenían ningún correlato físico, y es como científicamente, primero acá y después en unas guerras prusianas que hubo en Europa algunos años después, donde científicamente se empieza a establecer también la descripción de lo que es eh, sí, el fenómeno, digamos, de la abstinencia del consumo como problemática médica. Como veníamos viendo, hasta el siglo XX, la situación en relación al consumo ya estaba presente de una manera muy diferente a como la pensamos o como la vemos hoy día, pero es sobre todo a mediados del siglo XX que el consumo de drogas
y estos fenómenos que se estaban dando como consumo de sustancias empiezan a generar, a partir de una visión muy moralista, eh, todo tipo de consumo como algo que era desnedable para las personas, es decir, provocaban imágenes que tenían que ver con un consumidor eh, que era decadente, que era peligroso, que era el que iba a cometer hechos de inseguridad. Son visiones del consumidor que aún hoy día las seguimos teniendo y que no dejan de ser, digamos, como un reduccionismo de lo que el punto o el consumo de drogas es en sí. La, lo que se conoce como la construcción de un discurso sobre las drogas, lo que empieza a encender es una alarma social general donde termina pidiendo respuestas que son del orden de lo represivo, es decir, ante una mirada moralizante del consumo, moral en el sentido de que está bien o está mal, el que consume está mal, sin entender un poco cuál es esa práctica del consumo en sí, lo único que abriga es eh, digamos, es la respuesta del lado de lo disciplinar, ¿no? Si alguien consume moralmente está mal, la única manera de corregir eso es disciplinando y llevando a ese que está haciendo algo mal al lado del bien, y que la única manera que se conocía y que se sigue conociendo sería un castigo del orden de lo penal. Es así como el problema, que no sé si un problema llamarlo, digamos, si el hecho social de un consumo, además que es un consumo que se va exponenciando por situaciones que hacen a la vida en lo social en sí, se termina pensando que la única respuesta posible es a través de una pena, lo que va a generar es, en términos de salud, es una mayor vulnerabilidad, ¿sí? Tanto al consumidor como al no al consumidor, como los efectos que va a tener y tiene esta llamada guerra de las drogas en sí, y a la vez que esto se configura ciertos estereotipos donde el consumidor es visto como alguien que es enfermo, adicto, vicioso, delincuente, eh, sí, moralmente bajo, y siempre un estereotipo, perdón, lo que genera es una exclusión y un impedimento de la accesibilidad a los sistemas de salud. ¿Qué significa esto? Digamos que si nosotros, para poder intervenir desde un sistema de salud, lo que necesitamos es una clave, que es la accesibilidad, es decir, que permitir que aquel que tenga una problemática, eh, crear instituciones que sean amigables y que la gente pueda concurrir, y no como algo que genere toda una impronta a partir de la cual, digamos, la gente, en vez de acercarse, se alejará de eso, ¿sí? Un ejemplo tiene que ver con esto del COVID, digamos, se dio relativamente rápido en términos sociales, no sé cuáles van a ser los efectos, pero esta idea, y algunos mandatarios a nivel mundial llamando esto como el virus chino, no deja de generar un estereotipo. Ciertas imágenes que se muestran desde Europa eh, no dejan de ubicar eso mismo, ¿sí? Bien, una vez que hemos visto un poco cuál fue el contexto histórico donde estas modificaciones a la visión, el concepto de consumo de drogas, consumo de sustancias fueron apareciendo, vamos a ver cómo lo seguimos pensando hoy en día a partir de diferentes modelos. Como ven en esta diapositiva, el modelo es algo que sirve para englobar, sistematizar, definir de alguna manera un fenómeno, ¿sí? El modelo es como una visión general, sistematizada y teorizada sobre un determinado tema, ¿sí? Vendría a ser muy parecido a cómo en salud trabajamos con los conceptos de política, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuáles son las políticas de salud que establece la OMS? Bueno, son como modelos muy generales que tienen una visión muy amplia, teóricamente recortadas, pero muy global sobre un fenómeno o un hecho de la realidad.
La estrategia suele ser la manera como una política o un modelo baja, digamos, cómo se estructura en las acciones para el abordaje, el trabajo sobre esa temática que el modelo produce. Y finalmente el dispositivo lo que es un hecho, mejor dicho, es algo donde se concretiza. ¿Sí? El dispositivo generalmente suelen ser eh, implementaciones de esto anterior, que es el modelo y la estrategia. ¿Sí? Ejemplo, para trabajar con adicciones estaban estos modelos que eran granjas de rehabilitación. Perdón, no es un modelo, sino que la granja de rehabilitación era un tipo de dispositivo en sí para abordar, para trabajar sobre el, digamos, el problema del consumo problemático en adicciones en este caso. Pero ese dispositivo, esa granja, digamos, no surge de la nada, sino que es la ejecución material, ¿sí? A través de líneas planificadas que vienen de un modelo que finalmente de esa manera eh, se materializa, ¿sí? Pero es que a partir de estas tres nociones es que nosotros vamos a pensar a través de la autora que está en la bibliografía, cómo son estos cuatro modelos que piensan hoy por hoy el consumo problemático, tanto para lo que es prevención como asistencia. Y es así que en este texto de la doctora Helen Knowles, que ustedes tienen la bibliografía, es una bibliografía que es de, digamos, basta con googlear que la van a encontrar. Es algo vieja, porque es de 1975, pero la verdad que los modelos que describe, ya lo describe desde esa época, y estos cuatro modelos ella siempre le establece una crítica, ¿sí? Y que estos modelos tienen, básicamente, ¿se acuerdan al principio con la primera diapositiva donde pensamos que la problemática de las drogas tiene tres ejes? Bueno, estos ejes que es lo comunitario, el contexto, digamos, lo social, el sujeto y la sustancia, depende cómo estas cuestiones se articulan, pero sobre todo estos modelos a cuál de estas tres ejes le dan mayor relevancia, sea como etiología, es decir, sea como un método causal, como para el abordaje, tanto en la prevención como en la asistencia de los conceptos. Y es que ella describe estos cuatro modelos. ¿Sí? Primero, ella cree no, digamos, determina que en primer lugar emergió el modelo ético-jurídico, luego el médico-sanitario, luego el psicosocial y finalmente el sociocultural. Es importante entender esto porque si no, generalmente en estos modelos uno se digamos, es como que se pierde y cree que algún modelo, porque realmente la idea esta de modelos es uno superador al otro. No, estos cuatro modelos hoy por hoy conviven en nuestros discursos, conviven en la política como cuestión general, en las políticas sanitarias, en el ejercicio del poder. Estos cuatro modelos están eh, todo el tiempo funcionando, y un poco esto que nosotros traemos casi para modo de ejercicio, que ustedes puedan entender muchas veces cuando pensamos interactuar sobre el fenómeno del consumo, sobre todo cuando ustedes piensan abordar esto como futuros profesionales de la salud, qué noción tienen tanto al pensar las drogas, a pensar lo social y a pensar el sujeto, en qué modelos está parado. ¿Sí? Y ahí van a dar cuenta que estos modelos a veces están superpuestos, a veces están en tensión, pero están siempre presentes, y de vuelta, ninguno es superador de otro. Lo que hace esta autora es justamente marcar y hasta en cierto punto analizar cuáles son las incongruencias mismas, y lo que a nosotros nos interesa en sí son los efectos que tengan esto sobre los sujetos, ¿sí? Que no dejan de tenerlo. Bien, les decía, esta autora ubica que el primer modelo
para abordar, para pensar, para crear dispositivos sobre el consumo de sustancias fue el modelo ético jurídico. ¿Por qué consideramos que fue o mejor dicho, por qué considera que la autora fue el primero que emergió? Porque esto tiene que ver con la respuesta moral a la problemática del consumo. Lo primero que se pensó sobre la problemática del consumo tenía que ver con que es un rasgo de debilidad moral, digamos, de que hay algo en la propia conducta viciosa del consumidor, de la consumidora, que solamente se puede abordar y solamente se puede modificar con una cuestión de conducta que tiene que ver con el campo de lo jurídico, ¿sí? Casi como una cuestión de educación a la vieja usanza, ¿no? De ser el tutor para que el tallo emerja correctamente. Este modelo ético jurídico se intentó establecer desde muy temprano en Estados Unidos. Ya en 1909 hubo intentos de hacer conferencias internacionales para empezar a regular el control de algunos comercios estupefacientes. No les funcionó demasiado, sin embargo el antecedente histórico de intentarlo está, alguna mella hizo en esa época. Recordemos que el mismo, digo, para poder globalizar o visibilizar un poco qué sería este modelo ético de, de abordaje, digo, piensen en la cuestión eh, de la ley seca de Estados Unidos. ¿Sí? Emerge algunos años después, casi 10 años después de esto, se mantiene durante casi 10 años en Estados Unidos y la prohibición estaba sobre todo basada sobre un criterio moral de lo vicioso que resultaba el consumo de alcohol. El problema, y como muchos autores señalan correctamente en la bibliografía que damos, los efectos de daños en todo sentido sobre las personas, sobre bienes jurídicos que tuvo la prohibición, la violencia que llevó con el tema de la mafia, el tráfico de alcohol, la elaboración casera de alcohol, la cantidad de arrestos, muertes, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todo ese montaje que se hizo sobre eh, la prohibición, como lo llamaron ellos, eh, era mucho peor que el efecto, digamos, que el supuesto efecto que querían eh, intervenir, ¿no? La ley seca cae también producto de que se entró en la depresión de Estados Unidos, pero también en encontrar que las grandes mafias de Estados Unidos se consolidaron y se hicieron a partir de esto, donde la prohibición del alcohol como venta legal, o mejor dicho, como venta regulada, dio lugar a cuestiones mucho más terribles. Después, a partir de 1960 y con ciertos movimientos culturales que se dieron, eh, tuvieron mucho más éxito estas convenciones para la prohibición de sustancias. En 1971 se dio la primera lista de sustancias prohibidas, que es la misma que sigue regulando hoy, a partir de establecer cuáles son las sustancias que se consideran lícitas e ilícitas. Eh, este, este modelo lo que hace, digamos, lo que implica era establecer estas listas de cuáles son las sustancias que se pueden llegar a comercializar y cuáles no. Y si hablamos de comercialización, digamos, entre las que se deberían poder comercializar legalmente y las que se comercializarían ilegalmente. Acá habría que haber todo un eje sobre lo que implica la producción propia de determinadas sustancias, pero bueno, en definitiva todas implican algún tipo de comercialización. Estos listados siempre suelen ser bastante azarosos porque digamos, nunca se sabe bien cuál es el criterio. Establecen, o el sentido común implicaría que las ilícitas serían las que fueran más nocivas, pero no es así tampoco. Y generalmente digamos, daría esto, ¿no? De que reciban el nombre de drogas, o como nosotros en Argentina decimos que se trata de la cuestión de las drogas, aquellas
eh, que serían más peligrosas. Y esto etimológicamente no es así en el sentido clínico. ¿Sí? Ejemplos, un ejemplo sencillo. Eh, el alcohol es una sustancia que por factores de la sustancia en sí, sin hablar del grado de comercialización o el grado de consumo, la naturalización del consumo, tiene un componente mucho más adictivo que por ejemplo la marihuana y por ejemplo es mucho más factible que una persona o que un adolescente sufra un daño por un consumo excesivo de alcohol que por el de marihuana. ¿Sí? Digo, es casi eh, para una persona sería relativamente sencillo tener una sobredosis de alcohol, ¿no? Lo que nosotros conocemos como coma alcohólico, y es muchísimo más difícil, digo, la cantidad de cocaína que debería, perdón, de marihuana que debería consumir una persona en un lapso de tiempo, digo, sería imposible ser consumida para pensar la posibilidad de caer en una sobredosis, lo que no quiere decir que no haya la posibilidad de una sobredosis, no estamos hablando de esto, toda sustancia, cualquiera sea, puede tener efectos inmediatamente en el mediano plazo y a largo plazo. Lo que sí decimos es que al hablar de peligrosidad se supone que el alcohol no sería tan peligroso, pero es mucho más peligroso que otras sustancias, sin embargo es una sustancia legal. Eh, este modelo toma como único agente causal de esto, es decir, el problema en todo esto es la sustancia droga. Es digamos, la droga sería un agente activo sobre que cae el sujeto y el sujeto entonces es pasivo y se convierte en una especie de desviado, de débil moral y se evalúa que el consumo en sí sería un delito y para desalentar el consumo, eh, lo que caería sería el temor o el castigo penal en sí para desalentar ese consumo. ¿Sí? De esta manera, ahí sí estaría la estrategia que supone que, digamos que esta idea de criminalizar el consumo haría reducir la oferta y la demanda. ¿Sí? Lo que hace es eh, algo que, digamos, que por lo menos históricamente y según los datos que tenemos no se ha logrado. Lo que termina ocurriendo generalmente es que, digamos, que las personas que sufren el arribo de la intervención legal eh, tienen muchísimas más consecuencias en su vida diaria como condiciones. Es decir, ejemplo, alguien que tiene una sustancia para consumo personal, lo detiene la policía, le abre una causa penal, por más que no vaya directamente a la cárcel, es decir, una persona no sufra directamente las consecuencias subjetivas de estar encarcelado, se le abre una causa y al abrirse una causa es muy probable que pierda el trabajo o haría casi imposible que pueda conseguir un trabajo en blanco legal donde una de las primeras cosas que te piden es un certificado de no tener antecedentes penales y generalmente estas causas tampoco es algo que se resuelve en pocos meses, sino que generalmente dura años. Es decir, eso es una manera, para pensarlo desde salud, de estar vulnerando a una persona y queriendo ser una solución, generas un mayor estado de vulnerabilidad. Eh, Siempre los dispositivos que tienen que ver así, más allá del sistema judicial en sí, eh, podemos leer cualquier estadística y vamos a saber que hoy por hoy la mayoría de las personas que se encuentran privadas de la libertad o con una causa abierta eh, tienen que ver con algo de relación al consumo, y no estamos hablando de grandes narcotraficantes, estamos hablando lo que se dice como narcomenudeo, es decir, como una especie de chanca mínima que generalmente también suelen ser consumidores. Acá también la idea esta de que esto que se decía antes, que el narco no consume, sí, puede ser que el gran narco no consuma, digamos, que el cabeza o los cabecillas, pero generalmente el que termina vendiendo, el que se conoce como dealer o tranza, suele ser un consumidor y que
en determinado momento empieza a formar parte de un sistema bastante vulnerable, porque una vez que ese tranza cae, hay varios que van a disputarle ese terreno y así se sigue generando una mayor vulnerabilidad en la población. Decía, también las que son las campañas que tienen que ver con prevención siempre apuntan a los efectos nocivos y peligrosos de la sustancia en sí, y lo que apuntan siempre es a la voluntad, ¿no? Digamos, si consumir es como una especie de debilidad moral ante, ante lo cual tenemos que tener la fuerza de voluntad de poder decir que no al consumo de sustancias. Es decir, que las adicciones pasan a ser una enfermedad. Lo que antes era considerada una cuestión moral, una devalidad la, eh, de la persona, hoy por hoy se toma como un modelo o este discurso, mejor dicho, lo toma como un modelo de enfermedad, pone a la droga, al objeto droga, en el lugar de un virus y a la persona como un sujeto pasivo al cual este virus infecta. Eh, Se empieza a ganar ciertos lugares desde el espacio público, pero si bien, digamos, esto creo que hay una diferencia entre considerar una intervención jurídica y una visión moral del consumo, a considerarlo como una enfermedad, ya se habla de un posible tratamiento. El punto es que muchos de estos tratamientos también tenían que ver con los tratamientos de la infectología clásica, así que ustedes deberán saber mejor cómo es que se trataba muchas veces a los portadores de ciertos virus. Ejemplos leprosos, ejemplos de determinadas enfermedades que muchas veces, y creo que este es un discurso que han escuchado mucho, que un adicto no se recupera, un alcohólico no se recupera, va a ser alcohólico toda su vida, como dejando una marca que es portador de una enfermedad, que va a poder ser como una especie de enfermedad crónica, que va a ser tratable, pero nunca curable. Eh, Como estrategia general también marca, digamos, que si esto es un virus que infecta, también lo que busca es eh, digamos, que la única posibilidad de éxito es la abstinencia, ¿sí? Es decir, el consumo cero. Y acá este modelo toma tanto el consumo cero para sustancias lícitas e ilícitas, porque obviamente su mirada tiene que ver con la salud, y en este sentido, toda sustancia, todo consumo de sustancia, termina siendo dañino en algún punto. El punto también es hasta dónde una sustancia, por ser dañina en sí, es considerada perjudicial para la salud. ¿Sí? Algo que si nosotros podemos empezar a hacer una escala, en su cabeza cada uno puede hacer una escala de todas las sustancias que el discurso médico sanitario establece, digamos, se vuelve infinito. De la carne roja, digamos, un montón de cuestiones, las harinas, digamos, todas cuestiones que todo el tiempo aparecen, donde está muy centrado en el objeto en sí y en esta lógica de que la única salida posible es la abstinencia, es decir, es no el consumo, no el problematizarse. De vuelta, es una mirada, no quiere decir que los médicos o el sistema sanitario tenga una mirada, pero si uno entiende ciertas, ciertas operaciones o ciertas intervenciones de esta lógica, va a encontrar que es un discurso que hoy, por ejemplo, digamos, en el ámbito sanitario sigue estando, sigue imperándose y desde el cual es poco crítico, porque el objetivo de repasar estos modelos que nosotros tenemos es ver una visión crítica de vuelta, recordando que no es que un modelo sea superador, sino para entender esto que decíamos al principio, que después termina siendo un recorte. Es decir, recorte como y tanto el modelo jurídico como el médico sanitario tienen el objetivo puesto sobre todo en el objeto droga. Uno lo piensa de una manera, otro lo piensa, el médico en este caso lo pensará como un virus. ¿Sí? Plantará distintas estrategias, pero esa mirada y esa medida de intervención sigue siendo la misma. Como modelo de prevención también se plantea un modelo de prevención que tenga que ver con una prevención ya más ambiental, que tenga que ver con el sujeto y sus relaciones, el tipo sobre todo de qué estrategias utiliza para resolver los obstáculos.
Empiezan a aparecer también los primeros programas de preventivos, ¿no? Esto decimos en la década del 80, donde ya no es lo punitorio o no es la alarma sobre la salud, sino de ciertas otras estrategias de prevención a la hora de plantearse digamos, como un discurso que haga a alertar a la población o alertar a los sujetos. Se habla también de ciertos programas que empiezan a establecer análisis de desarrollos tempranos para poder de alguna manera establecer signos de alarma, modalidades de intervención, y también este es un discurso que está más presente, está sobre todo muy presente a partir de la ley de salud mental, y también sobre todo en las campañas hasta los últimos 2 años, donde han girado hacia otra estrategia que sobre esta otra estrategia hay que profundizar bastante más y seguramente nos llevará en la tercera clase. Bien, y llegamos a la parte final de esta clase. Como fue a modo experimental, sabrán entender que es algo que vamos a ir perfeccionando y es algo que estamos intentando hacer, sobre todo por ustedes, para que tengan la posibilidad de cursar, aprender y promocionar este seminario. Estos son puntos que vamos a trabajar en la tercera clase de este módulo. Y claramente el objetivo tiene que ver con todo esto que hemos visto, toda esta cuestión de la historia, toda esta cuestión de contextualizar y empezar a salir un poquito del sentido común, donde muchas veces nos paramos para plantear una problemática que no deja de ser una problemática sanitaria. ¿Sí? El tema de los consumos problemáticos es una problemática de salud. Quizás no necesariamente por los discursos que entró esto, pero es una cuestión a trabajar, y es una cuestión a trabajar desde una serie de ítems. A modo de reflexión y que sea como puente hasta la siguiente clase, es que en tanto que se tiene que ser una situación de prevención, perdón, que es una cuestión de salud, tiene que ver con el poder prevenir. Ahora, la prevención no tiene sentido, no sirve, no es útil. Están las estadísticas, está la demostración, está cientos de materiales de bibliografía que el pensar el tema de la droga como una guerra, el pensar la lucha contra las drogas en esos términos, poco construye salud, sino lo que genera es cada vez un ciclo más de violencia, de enfermedad y de exclusión de todo lo que tiene que ver con lo sanitario. Y es algo que nos pasa, ¿no? Es muy difícil cuando uno habla, a pesar de que uno tiene esta reflexión y estamos trabajando en esta temática, eh, hace bastante desprendernos de las metáforas que tienen que ver con lo bélico, ¿no? Bueno, la lucha contra las drogas, el flagelo de la droga, el abordaje de las drogas, siempre terminan siendo eh, siempre en el mismo sentido de una lucha, ¿no? O soy yo, y en una lucha lo que se presenta son dos bandos, o mato o muero, digamos, o está el enemigo, o estamos nosotros, están los malos, están los buenos. Bueno, nunca esa cuestión, lo estamos viendo ahora en este contexto del COVID, digo, nunca la cuestión de pensar la situación por ese lado va en pos de la prevención. Y una vez más, en este contexto en particular, lo que vemos es que lo más efectivo en un montón de contextos tiene que ver con la prevención, y generalmente esta prevención tiene que ver con cuestiones que pueden hacer desde lo social y desde lo individual como conducta, como respuesta, como modo de acción frente a una problemática. Nosotros tratamos de pensar la prevención desde otro lugar, ¿sí? Ni de lucha, ni tampoco de exclusión, de encierro, de aislar los contaminados, de sacarlos fuera de la comunidad, sino que para nosotros la prevención no va en contra del otro, en la exclusión del otro, sino a favor de qué, a favor de qué, y de mejorar el cambio de vida, de cambiar estilos,
de modificar ciertos factores que tienen que ver con los riesgos y con la protección, y principalmente una ética solidaria, ¿sí? Que pueda albergar las diferencias en un marco comunitario de salud, ¿sí? Que haga a un proyecto en común. La prevención siempre se posibilita como algo concreto y que permita la participación del otro y la implicación del otro. Esto es un modelo integral de prevención, ¿sí? Donde en el centro de esta cuestión estén los conflictos que se plantean, es decir, nunca hay una respuesta sencilla a un problema complejo, pero lo que no podemos hacer es ni abordar el problema complejo ni desconocer la complejidad, sino de hacer un abordaje interdisciplinario. Acá es donde este seminario y esta cátedra y este observatorio que se plantea desde lo interdisciplinario. La interdisciplina no es solamente la junta de distintas profesiones, implica una mirada que no reniegue de la complejidad, sino que entienda que cada cuestión se puede abordar desde una disciplina, pero que es necesaria la intermirada, es decir, la mirada junto con el otro, la escucha junto con el otro, la palabra junto con el otro, para resolver ahí algo de lo complejo. Si bien también entendemos que la información es importante a la hora de prevenir, acá sabemos también que la información clásica, es decir, solamente informar de los daños que produce, no es suficiente. Acá es donde la salud tiene que abrirse a una escucha de esas diferencias, y esto es lo más complejo, ¿sí? La salud, los dispositivos sanitarios, poco escuchan de la diferencia. Ustedes se están formando como enfermeros, como médicos, no sé si hay otras carreras acá, donde esto está siempre en el eje, pero seguramente ustedes verán, y si pueden apreciarlo en las visitas que hagan a los espacios de salud, donde esto es difícil y donde rápidamente los discursos se homogeneizan y se buscan respuestas rápidas. La salud es ni más ni menos construir con el otro. Y construir con el otro, y construir con el diferente, y construir desde la interdisciplina y la intersección, es esta famosa frase que está todo el tiempo girando, que es la de construcción de redes. La construcción de redes no es más que eso, y con una estrategia en común, que es la accesibilidad. Si nosotros no pensamos dispositivos que puedan albergar al otro, es decir, que le puedan alojar ese malestar, ¿sí? Si lo que nosotros buscamos es solamente normalizar desde nuestra visión, nunca la salud es accesible. El APS, la atención primaria de la salud, para mí, y creo que para muchos autores, lo central que busca es esta posibilidad de accesibilidad. Aunque falle, aunque no sea completo, aunque sea presente de apartes, ¿no? Acá es donde decía, acá hay nuevas estrategias para poder pensar esto que no son complejas, pero desde pequeñas diferencias se logra cambios radicales. Así que bueno, les agradezco todo, tener la paciencia y la capacidad de adaptación a esta nueva modalidad. Acuérdense que esta capacidad de ser flexibles es un indicador de salud, es a pesar de que todo no funcione necesariamente bien, es que esto se pueda seguir adelante. Vamos a subir esto a la plataforma y vamos a hacer alguna serie de participaciones, quizás hasta un foro. A este momento no lo tengo resuelto, pero para que haya un intercambio y puedan, digamos, profundizar desde este pantallazo que vimos. Lean la bibliografía que está en el punto. Si ustedes ven esta clase y no leen la bibliografía, digo, no importa si lo hacen antes o después, pero esta clase sola no nos sirve. Tienen que ponerse a leer el material, que no es complejo ni extenso, pero es necesario que ustedes lo entiendan y tengan esto como guía de lectura. Así que los saludo a todos y todas, y que nos estaremos viendo en los próximos encuentros. Hasta luego.